El día en que Lucía llegó al rancho que había heredado, el viento soplaba tan fuerte que la tierra seca volaba en remolinos alrededor de sus zapatos. No era un lugar cualquiera, no era un simple pedazo de tierra olvidado por el tiempo. Era un rancho del que nadie hablaba, pero que todos evitaban. La fachada estaba carcomida, el portón principal medio caído y las ventanas cubiertas por una capa de polvo tan gruesa que parecía no haber sido tocada en décadas. Aún así, había algo en ese silencio que no era natural, algo que no pertenecía al abandono. Lo que más inquietaba a Lucía no era la soledad del lugar, sino el hecho de que su esposo fallecido jamás mencionó que lo poseía. ¿Por qué me lo ocultó?, pensó mientras empujaba la puerta. El interior estaba cargado de un olor a madera húmeda y recuerdos enterrados. El piso crujía como si la casa se quejara de ser despertada después de tantos años. En un rincón, cubiertos por telas amarillentas, había muebles viejos, fotografías veladas y objetos que no reconocía, pero que parecían observarla. Lucía dio unos pasos más y entonces lo escuchó. Un golpe seco debajo del piso. Se congeló. Otro golpe, más fuerte, más definido, como si algo o alguien hubiera hecho contacto desde abajo. El corazón comenzó a latirle en la garganta. ¿Por qué ese rancho le había sido dejado a ella? ¿Qué había allí que Miguel no quiso contarle nunca? ¿Y qué era exactamente lo que se movía bajo sus pies? Apenas comenzaba a entender que esa herencia no era un regalo, era un aviso. Antes de continuar esta historia, suscríbete al canal, deja tu me gusta y comenta desde qué país y ciudad nos estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando relatos intensos como este. El camino hacia el rancho era tan estrecho que apenas parecía un sendero. La camioneta avanzaba lentamente, levantando una nube de polvo que flotaba en el aire caliente del mediodía. Lucía sostenía el volante con fuerza, como si el simple acto de manejar pudiera darle respuestas a todas las preguntas que la acosaban desde la llamada del abogado. Miguel, su esposo fallecido, había dejado muchas cosas sin explicar. Había dejado silencios, miradas evasivas, noches en que se quedaba largo tiempo sentado en la mesa sin pronunciar una palabra, pero nunca, jamás mencionó un rancho, mucho menos uno tan apartado, tan olvidado, tan hundido en un rincón del estado de Guanajuato, donde pareciera que ni el viento quería pasar. Al subir por la última colina, la construcción apareció, y Lucía sintió un estremecimiento profundo. El rancho no era grande, pero tenía una presencia inquietante. Los muros de adobe estaban agrietados, como si el tiempo hubiera decidido comérselos desde dentro. El tejado inclinado tenía tejas rotas que dejaban entrar parches de luz. El portón principal estaba torcido, sostenido por una bisagra oxidada que chilló apenas la brisa leve la tocó. Era evidente, nadie vivía allí hacía muchísimo tiempo. Lucía apagó el motor, respiró hondo y bajó de la camioneta. El aire estaba quieto, caliente pero denso, como si el lugar estuviera saturado de algo invisible. Dio unos pasos sobre la tierra seca, escuchando el crujido bajo sus botas. Cada paso parecía resonar más de lo normal, como si el suelo devolviera el sonido con una intención que no comprendía. «Bueno, aquí estoy», murmuró para sí misma, aunque su voz sonó más débil de lo que esperaba. Se acercó al portón y lo empujó. El metal oxidado protestó con un gemido largo que hizo vibrar el aire. Al cruzarlo, una sensación extraña la envolvió, algo entre incomodidad y reconocimiento, como si el lugar supiera quién era ella, como si la estuviera esperando. Se detuvo en seco. Ese pensamiento no tenía sentido, pero aún así se repitió en su mente una y otra vez. El rancho sabía que ella venía. Lucía negó con la cabeza y siguió adelante, intentando ignorar ese nudo en el estómago. Caminó hasta la entrada principal y volvió a empujar otra puerta, esta vez de madera. Estaba hinchada por la humedad, pesada,
pero cedió al tercer intento. El interior del rancho la recibió con un olor denso a madera vieja, polvo acumulado y algo más, algo metálico, sutil pero persistente. Luz tenue entraba por pequeñas aberturas entre las tablas de las ventanas. El ambiente estaba cargado de silencio, pero no un silencio vacío, era un silencio tenso, casi vigilante. Lucía encendió la linterna del celular y la levantó. Sus ojos recorrieron lentamente el espacio. Había muebles cubiertos con sábanas desgastadas, cuadros en las paredes cuyos rostros habían desaparecido bajo el paso del tiempo, una mesa con marcas de humedad y un corredor estrecho que llevaba hacia la parte trasera del rancho. Nada de eso era extraño, pero algo sí lo era. A la izquierda, sobre una cómoda cubierta por un paño amarillento, había un solo objeto apoyado con demasiado cuidado, un marco de madera tallada, con un cristal intacto a pesar de la suciedad a su alrededor. Lucía se acercó lentamente, sintiendo cómo su respiración se hacía más lenta. Levantó la tela con suavidad, y su corazón se detuvo un segundo. Era una fotografía antigua, muy antigua, quizás de los años 50. En ella aparecía un hombre con sombrero y bigote fino, seguramente el dueño original del rancho, una mujer de expresión severa y 3 niños, uno más alto, otro de unos 8 años, y un tercero más pequeño que sostenía algo en las manos. Pero lo escalofriante no era la imagen, era la dedicatoria escrita en la parte inferior del marco, para que nunca olviden quién fue el primero en escuchar la voz. Lucía sintió que un escalofrío le subía por los brazos. ¿Qué quería decir eso? ¿Qué voz? A pesar del miedo irracional que empezaba a crecer dentro de ella, no pudo apartar la mirada del retrato. Había algo peculiar en la expresión de los niños, una mezcla de temor y solemnidad, como si hubieran sido obligados a posar, como si supieran que aquello no era un retrato familiar, sino un registro de algo que debía ser recordado. Sintió una punzada de náusea. La fotografía, aunque silenciosa, inmóvil, vieja, transmitía una energía inquietante. Dejó el marco sobre la cómoda y dio un paso atrás. «No es nada, Lucía, solo estás nerviosa», susurró para sí misma. Pero su cuerpo no le creía. Decidió seguir explorando. Caminó hacia el corredor. El piso de madera crujía bajo sus pasos, pero había un punto específico, casi a mitad del pasillo, donde el sonido cambiaba. No era un crujido común. Era hueco. Lucía dio unos golpes suaves con la suela del zapato. Hueco, muy hueco. Se agachó, acercó la linterna y notó que una de las tablas estaba ligeramente levantada, como si alguien la hubiera quitado y vuelto a colocar recientemente. Se arrodilló, pasó la uña por el borde y la levantó con esfuerzo. Debajo había un espacio oscuro, profundo, un compartimento oculto, y dentro de él una caja. Una caja de madera oscura, tan antigua que parecía haber absorbido décadas enteras de silencio. Filigranas talladas a mano adornaban su superficie. El olor que impregnaba el aire era más fuerte allí, ese olor metálico que había percibido antes. Lucía estiró la mano y rozó la caja con los dedos. Estaba fría, demasiado fría para un lugar tan cálido. Al levantarla sintió un golpe de adrenalina recorrerle el cuerpo. Pesaba más de lo que esperaba, mucho más. La apoyó en el suelo y la acercó a la luz, intentando leer algún detalle que indicara su origen. Eso fue un error, porque justo en ese momento, cuando estaba inclinada sobre la caja, en el absoluto silencio del rancho, escuchó algo que le heló la sangre. Un golpe, justo debajo de ella, como una respuesta. Lucía se paralizó. El sonido no venía del compartimento, no venía del piso. Venía más abajo, del subsuelo. Apenas respiraba cuando otro golpe sonó, esta vez más profundo, más marcado, como un puño, como si alguien o algo hubiera hecho contacto con la madera desde una oscuridad aún más oculta. La caja tembló levemente entre sus manos.
Lucía retrocedió de inmediato, arrastrándose hacia atrás, el pecho subiendo y bajando en un ritmo frenético. El rancho estaba vacío, vacío hacía décadas. Entonces, ¿quién o qué acababa de responder? El aire se volvió más pesado. Una presión leve, como una presencia invisible, parecía llenar el pasillo, y Lucía comprendió algo que la estremeció hasta los huesos. Aquel rancho no había sido abandonado, había sido sepultado, y lo que estaba allí abajo no estaba dormido. Lucía se quedó sentada en el suelo unos segundos, con la respiración agitada y las manos temblorosas, mirando fijamente la tabla levantada y el hueco oscuro del piso. El eco del golpe que había escuchado seguía resonando en su cabeza, como si la madera aún vibrara. Quería convencerse de que había sido su imaginación, de que tal vez el movimiento al levantar la tabla había producido algún ruido extraño. Pero en el fondo sabía que no. Ese sonido no fue casual, sonó como una respuesta. Su mirada volvió a la caja. Seguía allí, cerrada, silenciosa, pesada. Parecía esperar. Lucía tragó saliva, apoyó una mano en el piso para levantarse y por un momento pensó seriamente en irse del rancho, dejar todo como estaba, llamar al abogado, renunciar a la herencia y no volver nunca más. Esa habría sido la decisión más sensata, la más humana, la que cualquier persona que se ama a sí misma habría tomado. Pero no lo hizo. Había algo más fuerte que el miedo, la necesidad de entender. Entender por qué Miguel nunca le habló de ese lugar. Entender por qué su nombre aparecía en documentos legales asociados a un rancho que parecía abandonado desde antes de que ella lo conociera. Entender qué era esa sensación tan extraña, casi física, de que la casa la observaba desde el momento en que cruzó el portón. Lucía acercó la caja hacia sí. La madera estaba fría, pero no era una frialdad normal. Era una frialdad que parecía surgir de adentro, como si el contenido nunca hubiera conocido la luz del sol. La colocó sobre sus piernas, se acomodó contra la pared del pasillo y la observó por unos segundos, respirando hondo, como quien se prepara para decir una verdad dolorosa. La tapa no tenía cerradura, solo estaba encajada, podía abrirla cuando quisiera, podía decidir no hacerlo. Sus dedos se cerraron alrededor del borde. Levantó la tapa. El olor que salió de la caja fue distinto al del rancho. No era humedad, ni polvo antiguo, ni madera vieja. Era algo más tenue, pero cargado de significado. Olía a papel guardado mucho tiempo, a tinta seca, a recuerdos que alguien intentó encapsular para que no se mezclaran con el resto del mundo. Dentro vio tres cosas. Un pequeño fajo de cartas dobladas, atadas con una cinta descolorida. Una fotografía en blanco y negro, de bordes gastados. Y un objeto metálico, alargado, que parecía una llave, pero no de una puerta común. Lucía tomó primero las cartas. El papel estaba amarillento, frágil, pero todavía firme. En la parte exterior de la primera reconoció una frase escrita con letra temblorosa: «Para quien encuentre este rancho después de nosotros». Sintió como algo se cerraba en su pecho. No decía «para mis hijos» ni «para la familia». Decía «para quien encuentre este rancho», como si quien las escribió supiera que el lugar continuaría existiendo cuando ellos ya no, y que otra persona, desconocida, ajena a su sangre, terminaría ahí, leyendo exactamente lo que ella estaba a punto de leer. Lucía desató la cinta y abrió la primera carta. La caligrafía era firme, antigua, probablemente de mediados del siglo pasado. Si estás leyendo esto, significa que la casa volvió a escoger a alguien. Lucía frunció el ceño. La casa escoge. Siguió leyendo. Este rancho no es una herencia cualquiera. No es un regalo, ni un premio, ni un refugio. Es una jaula construida sobre algo que nunca debió despertarse. Nosotros llegamos aquí creyendo que solo era una propiedad vieja, un lugar apartado donde podríamos empezar de nuevo. Eso fue lo que nos dijeron, eso fue lo que quisimos creer.
Lucía sintió un nudo en la garganta. Había algo dolorosamente familiar en esas palabras. Ella también, sin saberlo, había venido buscando respuestas, un pedazo de Miguel que nunca conoció, un nuevo comienzo que parecía ofrecido desde la tumba. Los primeros días fueron normales. El silencio, el campo, el viento. Luego empezaron los ruidos, golpes bajo el piso, susurros en las paredes, sombras que se movían donde no había luz. Al principio pensamos que eran ratones, madera vencida, corriente de aire. Siempre hay una explicación lógica que uno se inventa para no aceptar la verdadera. Lucía sintió que la piel de los brazos se le erizaba. Recordó claramente el golpe que había escuchado hace unos minutos. Ese golpe no tenía nada de lógico. No sabemos exactamente cuándo empezó, pero una noche la voz lo llamó por su nombre. Emilio fue el primero. Tenía 8 años. Dijo que alguien lo despertó desde abajo del piso, que escuchó una voz que le habló suave, como si lo conociera de antes. Nosotros no le creímos. Lucía tragó saliva. Miró hacia el pasillo vacío, como si en cualquier momento fuera a aparecer un niño de 8 años corriendo. Pensamos que eran pesadillas, imaginación de niño, hasta que una madrugada mi marido y yo escuchamos lo mismo, no un golpe, no un simple ruido, una voz, llamando a Emilio, desde abajo. La mano de Lucía tembló levemente. Por un momento soltó la carta y cerró los ojos, intentando no imaginar la escena. La casa, el silencio, la noche y una voz, llamando a un niño por su nombre desde el subsuelo. Tomó aire y volvió a leer. La voz no era fuerte, no gritaba, no amenazaba, suplicaba. «Ayúdame», decía. «Tengo frío», decía. «No quiero estar solo», decía. Y cuando Emilio empezó a responderle, ya fue demasiado tarde. Lucía sintió un escalofrío que no parecía venir del ambiente, sino de las palabras mismas. Él se levantaba de la cama por las noches, caminaba hasta la sala y se sentaba encima de la parte hueca del piso. Le hablaba durante horas. Nosotros lo seguimos una noche y lo vimos ahí, sentado con la cabeza inclinada, como si escuchara a alguien que también estuviera sentado del otro lado de la madera. En ese punto, la letra se volvía un poco más irregular, como si la mano que escribía temblara. Intentamos sacarlo del rancho. Lo llevamos con familiares, con un sacerdote, con un médico. Todos dijeron lo mismo. Es solo imaginación. Pero la voz no se quedó aquí. Lo siguió. Lo llamaba en susurros, incluso lejos. Él decía que la voz conocía secretos que nadie más sabía, cosas que solo él había pensado, cosas que solo había sentido. No era un fantasma cualquiera, era algo que sabía. Lucía se dio cuenta de que apretaba el papel con demasiada fuerza. Lo aflojó, respiró hondo y siguió leyendo, aunque parte de ella deseaba no hacerlo. Cuando lo trajimos de vuelta al rancho creyendo que enfrentando el miedo lo vencería, la voz se volvió más clara. Una noche lo escuchamos hablando, pero él dijo que no estaba loco, que del otro lado había alguien que lo comprendía más que nosotros. Desde entonces dejó de llamarnos mamá y papá. Empezó a decirnos ellos. Un vacío frío se instaló en el estómago de Lucía. El día que todo se rompió fue el día en que la voz nos habló a nosotros, no a través de Emilio, directamente. No había fecha al pie de la carta, no había firma, solo un trazo brusco, como si quemar el papel hubiera sido una opción mejor que terminar de escribir. Lucía dejó la carta a un lado, con las manos sudorosas. El rancho estaba en silencio, demasiado silencio. Se obligó a voltear la siguiente hoja del pequeño fajo de papeles. Esta vez, la caligrafía era distinta, más joven, más irregular, tal vez escrita por un adolescente. «Me llamo Emilio. Si estás leyendo esto, yo ya no estoy aquí». Lucía se quedó sin aire por un instante. No esperaba una carta escrita por un niño. Al principio tenía miedo de la voz. Luego dejé de tenerlo porque me di cuenta de que ella sabía cosas que nadie más sabía.
Sabía cuando estaba triste, cuando me sentía solo, cuando tenía rabia. Sabía cuando mis padres se peleaban, cuando mi padre pensaba en irse, cuando mi madre lloraba en silencio. La voz me escuchaba siempre. Nunca me decía que me callara, nunca me decía que estaba exagerando. Lucía sintió una punzada de tristeza inesperada. Más allá del horror evidente, había algo terriblemente humano allí. Un menino que se sentía huido por algo que no debía existir. Siguió leyendo. Una noche me dijo que no era justo, que yo era el único que la escuchaba, que los demás la habían enterrado y la habían dejado sola, sin luz, sin nadie que le hablara. Me dijo que si yo fuera el que estuviera ahí abajo, también querría que alguien se sentara arriba del piso a hacerme compañía. Lucía tragó saliva, los ojos ardiendo. Me pidió que hiciera algo, me pidió que la ayudara a ver el cielo otra vez. Las frases siguientes estaban escritas con más fuerza, casi hundiendo la pluma en el papel. Abrí la compuerta una vez. No vi nada. Solo oscuridad, solo un frío que no sentí nunca en la vida. Un frío que no era de invierno ni de noche. Era un frío de lugar, de algo que no debía estar ahí. Lucía llevaba una mano al pecho. Su propia respiración parecía demasiado ruidosa dentro del pasillo. La voz me dijo que me acercara, que no tuviera miedo, que había estado esperando muchos años, que quería ver mi cara, que quería saber quién era yo. En ese punto la letra se volvía desordenada con líneas irregulares, manchas de tinta. No bajé todo, solo miré. Pero desde entonces ya no pude dejar de escucharla. Se metió en mis sueños, se metió en mis pensamientos, me llamaba incluso cuando me tapaba los oídos. El final de la carta estaba rasgado, no había una conclusión clara. Lucía dejó el papel sobre la caja con los dedos trémulos. La foto aún seguía allí, boca abajo. Durante unos segundos pensó en cerrar la caja, volver a colocar la tabla en el piso, salir del rancho y fingir que nunca había leído nada, fingir que se trataba de historias de personas perturbadas, de una familia marcada por algún tipo de doença mental, de alucinações. Pero algo dentro dela sabia que aquilo não era apenas delírio, o golpe que ouvira, a sensação de que o chão tinha vida, o peso daquela casa. Todo isso fazia eco com as cartas. Lucía respiró hondo y tomó finalmente la fotografía. La giró. De nuevo, la imagen de la familia frente al rancho. Pero ahora, con el contexto de las cartas, la foto parecía distinta. El hombre adulto, que debía ser el padre, tenía una expresión tensa, como si hubiese sido obligado a estar allí. La mujer, rígida, miraba a cámara con un brillo apagado en los ojos. Los niños, alineados al frente, parecían más serios de lo normal para su edad. El del medio, que debía ser Emilio, sostenía algo en las manos. Lucía acercó la foto a la luz. Era una pequeña caja muy parecida a la que había encontrado, y a sus pies, apenas visible, había una sombra extraña, como una mancha más oscura sobre la tierra, justo en la línea donde terminaba el piso de la casa. En la parte posterior de la fotografía había un texto escrito con lápiz, para que recuerden quién fue el primero en escucharla y quién fue el primero en abrir. Lucía sintió un mareo leve. Tuvo que apoyarse con una mano en la pared para no perder el equilibrio. Escucharla. Abrir. Eso significaba que lo que estaba debajo del rancho seguía ahí desde entonces. ¿Cuántas décadas había pasado allí? ¿Y por qué el rancho seguía en pie, como si lo único que importara fuera que alguien nuevo llegara algún día? Sus dedos buscaron el último objeto dentro de la caja, la pieza metálica. Era efectivamente una llave, pero no una llave moderna. Tenía un diseño antiguo, con 3 puntas curvas al final y marcas grabadas a lo largo del cuerpo. No se parecía a ninguna llave de puerta que ella hubiera visto antes. Cuando la sostuvo con firmeza, una corriente fría le recorrió la mano. No era electricidad. Era algo más parecido a la sensación de tocar una piedra que ha estado enterrada en la sombra durante siglos. La observó bajo la luz de la linterna del celular.
Las marcas talladas eran pequeñas, casi invisibles, pero se repetían en un patrón que parecía más un símbolo que un adorno. «¿Qué abres tú?», murmuró sin darse cuenta. Su mirada recorrió el pasillo. Pensó en el golpe debajo del piso, pensó en la compuerta de la que hablaban las cartas, pensó en Miguel. ¿Por qué él, años después, decidió comprar o heredar este mismo rancho? ¿Por qué su nombre estaba ahora ligado legalmente a una propiedad que había sido escenario de algo tan claramente doentio? De pronto otra idea la atravesó como un relámpago. ¿Y si Miguel también escuchó la voz? El pensamiento la hizo estremecer. Recordó noches en las que él se quedaba despierto, mirando fijamente la oscuridad del dormitorio. Recordó ciertas veces en que le parecía oír algo que él no escuchaba. Recordó a frase que él le repetía a veces, casi en un susurro, como si fuese un miedo antiguo. «Hay cosas que es mejor no desenterrar, Lucía». No había entendido. Ahora esas palabras sonaban como una confesión velada. Lucía cerró la caja y se quedó un rato inmóvil, sentada en el pasillo del rancho heredado, con la llave en una mano y la fotografía en la otra. El sol afuera seguía brillando, pero dentro de la casa la luz parecía más débil, como si el lugar tuviera su propia forma de apagar el día. Podía irse, podía levantarse, guardar la caja en la camioneta, regresar a la ciudad y pedir al abogado que vendiera el rancho por cualquier precio. Podía olvidarse de todo, pero algo la retenía. No era solo curiosidad, era una mezcla de amor y rabia. Amor por Miguel, que claramente había cargado con algo que nunca compartió. Rabia porque ahora esa carga tenía caído sobre ella. Se levantó lentamente, guardó la llave en el bolsillo y sostuvo la caja contra el pecho. «No voy a quedarme», dijo en voz baja como si hablara con alguien más. «Solo necesito saber hasta dónde llega esto. Solo eso». Mientras caminaba hacia la sala principal, con pasos lentos pero decididos, sintió un cambio ligero en el aire. Una brisa fría rozó sus tobillos, subió por sus piernas y se deslizó por su espalda. No era posible. Afuera hacía calor. El sol todavía estaba alto. Se detuvo a la mitad de la sala. Bajo sus pies, el piso volvió a sonar hueco. Un crujido leve, luego un pequeño golpe casi imperceptible. ¡Tac! Lucía cerró los ojos. Su corazón latía tan fuerte que pensó que la casa podría escucharlo. Y entonces, por primera vez desde que había llegado, no escuchó un golpe, ni un crujido, ni un suspiro. Escuchó algo mucho peor. Una sílaba, vaga, alargada, arrastrada desde algún punto del subsuelo. «¡Lu!». Lucía abrió los ojos de golpe. No estaba segura de si había sido real. No sabía si su mente estaba empezando a jugarle trucos después de leer las cartas. Pero sabía una cosa: las historias de aquella familia no eran solo historias. El rancho no era un lugar muerto, era un lugar que recordaba, y ahora sabía su nombre. Lucía permaneció inmóvil en medio de la sala durante varios segundos, con la respiración contenida y la piel erizada, intentando convencerse de que lo que acababa de oír no había sido real. Tal vez el viento había cruzado una rendija, tal vez el piso viejo había soltado un crujido extraño, tal vez su mente, saturada por las cartas, estaba empezando a traicionarla. Pero la sílaba había sido demasiado clara, demasiado humana, demasiado cercana. «No fue nada», susurró, aunque su voz temblaba. Se obligó a moverse. Necesitaba aire, necesitaba recuperar el control antes de dejarse llevar por el pánico. Caminó hacia la cocina, una construcción sencilla de adobe, con una mesa larga, un fogón antiguo y un ventanuco tan pequeño que apenas dejaba entrar luz. Al apoyarse en la mesa, sintió un temblor involuntario en sus manos. El silencio en la casa era casi insoportable, como si el rancho entero estuviera conteniendo la respiración junto con ella. Sacó la llave del bolsillo, la sostuvo frente a la luz. Aquel objeto no parecía pertenecer a una casa común. Tenía un diseño antiguo, con curvas que se entrelazaban como símbolos.
Podía ser de un cofre, de una caja secundaria, tal vez de un compartimento secreto, pero algo en su forma sugería que no se trataba de un objeto cotidiano. Mientras la observaba, el silencio se rompió con un sonido leve, un golpe suave, no debajo del piso esta vez, desde la pared. Lucía alzó la cabeza de inmediato. El sonido provenía del lado derecho de la cocina, exactamente donde la pared parecía más gruesa de lo que debería. Dio un paso hacia atrás, otro golpe, lento, deliberado. ¡Tac, tac! El corazón le martillaba en el pecho. Dirigió la linterna del celular hacia la pared. La superficie de adobe parecía intacta, pero había un detalle que había pasado por alto antes. Una línea irregular, una grieta vertical que no parecía obra del tiempo, sino de un objeto empujado desde dentro. Lucía se acercó con cautela y deslizó la mano por la grieta. El adobe estaba frío, anormalmente frío, como si detrás de esa pared existiera un espacio vacío, húmedo, no tocado por el sol en décadas. Golpeó suavemente con los nudillos. El sonido fue hueco. «¿Qué hay detrás de ti?», murmuró. La grieta seguía desde el suelo hasta casi el techo, como si alguien hubiera intentado sellar una abertura, y encima de ella, apenas visible bajo una capa de barniz antiguo, había marcas. Pequeños símbolos, casi idénticos a los grabados en la llave. El estómago le dio un vuelco. Golpes debajo del piso, voces desde abajo, una llave con símbolos, una pared sellada. El rancho no había sido abandonado, había sido clausurado, sellado, encerrado. Lucía necesitaba ver qué había detrás. Aunque parte de ella rogaba no hacerlo, otra parte, la necesidad de entender, la responsabilidad de cerrar lo que Miguel nunca cerró, era más fuerte. Buscó en los cajones de la cocina. Entre cucharones oxidados y clavos viejos, encontró un pequeño martillo. El mango estaba astillado, pero servía. Regresó a la pared. Con cuidado, solo para ver qué hay allí, dijo, como si justificarlo en voz alta disminuyera la gravedad de lo que estaba a punto de hacer. Golpeó la pared una vez. El adobe se resquebrajó. Un polvo gris cayó en pequeñas nubes. Golpeó de nuevo. La grieta se abrió un poco más, revelando la oscuridad detrás. Golpeó una tercera vez. Un fragmento de adobe cayó, dejando al descubierto un hueco estrecho, como un pasadizo entre las paredes. Lucía levantó la linterna y apuntó dentro. Su corazón se detuvo un segundo. Era un corredor angosto, apenas de 1 metro de ancho, hecho de piedra antigua. El techo bajo obligaría a cualquiera a agacharse para entrar. El suelo estaba cubierto de polvo, excepto por una línea clara en el centro, como si alguien o algo hubiera pasado por allí repetidas veces. «No, no puede ser», susurró con la voz seca. Dentro del pasadizo había marcas, marcas de manos, pequeñas, muy pequeñas, hundidas en el polvo, arrastradas a lo largo de las paredes, como si unas manos infantiles se hubieran apoyado allí para caminar. Lucía retrocedió un paso con un gemido ahogado, pero no dejó de mirar. Mientras la linterna iluminaba el fondo del pasillo, vio algo aún peor. Una figura pequeña, agachada, en el extremo del corredor. Lucía soltó un grito ahogado, pero en el mismo instante la figura se desvaneció. No corrió, no se ocultó, simplemente se disolvió en la oscuridad, como si nunca hubiera estado allí. «No, no, no», susurró retrocediendo. «No es real, no puede ser real». El aire dentro de la casa cambió. No más silencio inmóvil. Ahora había un leve murmullo, como un aliento que recorría las paredes. Un murmullo que no formaba palabras, hasta que formó una sílaba conocida. «Lu». Lucía sintió un choque eléctrico en la columna. La voz no sonaba agresiva, no sonaba demoníaca, sonaba temblorosa, casi como si estuviera llorando. Un lamento, un llamado, una súplica. Sí. Ella apretó los dientes, sintiendo cómo el cuerpo entero le temblaba. «No voy a escucharte», gritó con una valentía que se quebraba en su garganta. «No voy a escucharte». El murmullo cesó. Todo quedó en silencio de nuevo.
Pero entonces, desde el fondo del corredor, algo cayó al suelo. Un objeto pequeño, liviano. Lucía tragó saliva y apuntó la luz hacia el interior. Sobre el polvo, justo donde había visto la figura, había un papel doblado, uno que no estaba allí antes. Y eso lo sabía porque el papel estaba limpio, blanco, sin polvo. Lucía sintió que los músculos de las piernas casi no respondían, pero avanzó un paso, luego otro, hasta quedar frente a la abertura de la pared. Estiró la mano y tomó el papel con extrema cautela. Lo abrió. Su corazón se detuvo. Eran solo 2 palabras, escritas con tinta seca, con una letra firme, adulta, una letra que ella conocía muy bien. No vayas, firmado Miguel. Lucía sintió que el universo entero se contraía en su pecho. Miguel había estado aquí. Miguel había visto. Miguel había oído. Y Miguel, desde algún punto entre este mundo y el pasado, seguía intentando protegerla. Pero había un detalle aún peor. La última letra de su nombre en la firma estaba corrida, como si hubiera sido escrita con una mano temblorosa, como si, al firmar, algo hubiera rozado su brazo. Lucía retrocedió, con el papel contra el pecho, intentando mantener la cordura. Pero no tuvo tiempo, porque desde lo profundo del corredor, esta vez clara, definida, imposible de confundir, escuchó la voz de un niño, pero no un niño vivo, susurrar: «Ayúdame». Y luego: «No quiero estar solo». Lucía retrocedió hasta sentir la espalda contra la pared de la cocina, con el papel arrugado entre sus dedos temblorosos. La casa estaba completamente silenciosa, pero ese silencio ya no era vacío. Era expectante, como si el rancho entero hubiera detenido su respiración al escuchar la voz del niño. El pasadizo entre las paredes seguía allí, oscuro, angosto, tragándose la luz de la linterna como si fuera un pozo sin fondo. Y sin embargo, por más que intentara apartar la mirada, Lucía no podía hacerlo. Sentía, en un nivel profundo, visceral, que ese corredor tenía algo que ver con Miguel, con su pasado, con lo que él había enfrentado en silencio durante años. «¿Por qué no me lo dijiste?», murmuró, sintiendo cómo la garganta se le cerraba. «¿Por qué cargaste esto solo?». Pero no esperaba respuesta, no de Miguel, no de nadie. Y aún así, algo en el aire cambió. Una presión leve, casi imperceptible, se alzó desde el suelo, como si la temperatura bajara a un grado exacto en cuestión de segundos. Lucía apretó el papel de Miguel contra su pecho, la tinta corrida, la firma temblorosa, la advertencia clara: «No bajes». Ella respiró hondo. Cerró los ojos un par de segundos y se obligó a pensar. Debía decidir si hacía caso a la advertencia o si seguía adelante. Su instinto le gritaba que se fuera, que abandonara el rancho, que dejara la caja, que dejara la llave, que dejara la pared abierta y que nunca más regresara. Pero su corazón, esa parte irracional, terca, desesperada por entender, pedía otra cosa. Pedirle a alguien que deje de buscar la verdad es como pedirle al fuego que deje de arder. Simplemente no sucede. Lucía guardó la nota de Miguel en el bolsillo trasero del pantalón, tomó la caja entre sus brazos y avanzó hacia la sala. Necesitaba ver más. Necesitaba entender la estructura del rancho, saber dónde podía estar escondida la compuerta de la que hablaban las cartas. Cuando llegó a la sala principal, el piso crujió bajo sus pasos y por un momento temió que la voz volviera a pronunciar su nombre. Pero el silencio se mantuvo, o algo parecido al silencio, porque aunque no había sonido alguno, Lucía sentía una especie de vibración, un murmullo contenido en las paredes que parecía desplazarse al ritmo de sus pasos. Encendió la linterna del celular y caminó hacia la parte posterior de la casa, donde asumió que debía estar el dormitorio. Una habitación pequeña, con una cama metálica oxidada y un armario sin puertas. Cuadros arrancados de las paredes, un espejo roto, y en el piso, marcas circulares, como si algo pesado hubiese sido arrastrado hacia un rincón específico.
Lucía apuntó la luz hacia la esquina inferior izquierda del dormitorio. Allí estaba, una línea horizontal, perfectamente recta, entre dos tablas del piso, más ancha que las demás, salida del patrón natural de la madera, la compuerta. El corazón de Lucía empezó a latirle tan fuerte que sintió presión detrás de los ojos. La compuerta tenía el mismo tamaño que la tapa de un ataúd. Ella dio un paso atrás, otro más. «No», susurró entre dientes. «No puedo abrir eso, no debo». Pero entonces, de repente, algo recorrió el aire. Un golpe, no desde abajo esta vez, desde la puerta principal. ¡Tac! Lucía giró la cabeza bruscamente. La puerta estaba cerrada, no había viento, no había nadie afuera. ¡Tac, tac! 3 golpes, lentos, medidos, como si alguien o algo estuviera llamando. Lucía sintió un frío recorrerle la nuca. «No voy a abrir», dijo en voz alta casi como una súplica. El tercer golpe fue más fuerte, un sonido seco que resonó en toda la estructura del rancho. ¡Tac! Y entonces, silencio absoluto. Lucía retrocedió buscando apoyarse en la cama, pero al tensar el pie en el suelo, escuchó otro sonido, un crujido leve, debajo de la compuerta. Ella apuntó la linterna hacia el piso. La tabla de la compuerta se movió. 1 milímetro, casi insignificante, pero suficiente para que el corazón de Lucía se encogiera como si algo hubiera tirado de él. «No, no puede ser», balbuceó. Se arrodilló lentamente, sin dejar de apuntar la linterna hacia aquella línea horizontal. Observó con horror cómo un pequeño hilo de polvo se escapaba entre las tablas, como si algo desde abajo hubiera exhalado. Y entonces lo escuchó. Una respiración pequeña, agitada, levita, como la respiración de un niño asustado. Lucía se cubrió la boca con una mano para ahogar un sollozo. La respiración continuó, cada vez más definida, como si estuviera exactamente debajo de ella. Y luego, una vocecita, apenas audible, susurró. «¿Por qué tardaste tanto?» Lucía sintió que el alma se le descolgaba del cuerpo. «No, no estoy aquí para ti», gritó retrocediendo con torpeza. «No voy a escucharte». La voz cayó, la respiración también. La compuerta quedó inmóvil. Lucía se arrastró hacia atrás hasta que su espalda chocó con la pared. Lágrimas calientes le corrían por las mejillas. Su cuerpo temblaba tanto que casi dejó caer la linterna. Pero entonces algo ocurrió. Un ruido seco, metálico, como la caída de un objeto pequeño. Lucía bajó la linterna. El sonido venía justo delante de la compuerta. Había algo allí, un objeto. Brillaba bajo la luz. Se acercó temblando. Era otra llave, idéntica a la que había encontrado arriba, con los mismos símbolos grabados. Pero estaba caliente, como si alguien la hubiera sostenido hace solo unos segundos. Lucía sintió el estómago girar. ¿Cómo llegó esto aquí? La llave estaba acompañada de un pequeño papel doblado, sucio, rasgado en un borde. Lo tomó con dedos rígidos y lo abrió. Un mensaje, escrito con letra infantil, tinta temblorosa. «No me dejes aquí». Lucía cerró los ojos, luchando contra el impulso de gritar. El aire en el rancho parecía aplastarla por todos lados. «No me dejes aquí». Un niño que llevaba décadas bajo la tierra. Un niño que había hablado con Emilio, un niño que ahora hablaba con ella. Lucía se llevó la mano al pecho. Algo estaba pidiendo ayuda, algo que Miguel temió hasta la muerte, algo que la familia de la foto intentó encerrar, algo que no debía jamás volver a salir. Pero también algo que, si era cierto lo que decían las cartas, jamás había estado realmente solo. Y ahora tenía 2 llaves, una de Miguel, otra del niño, y solo una pregunta real quedaba por responder. ¿A cuál de los 2 debía obedecer? Lucía sostuvo las 2 llaves en la palma de la mano durante largo tiempo, sin moverse, sin respirar del todo, sin siquiera parpadear. Sentía que su destino, y el destino del rancho, estaba encerrado en el peso de esos 2 pequeños objetos.
Una llave fría, antigua, cubierta de polvo, encontrada en una caja que llevaba décadas oculta bajo el suelo. Y la otra, caliente, recién dejada frente a la compuerta por una mano que no podía estar viva. La contradicción de ambas era tan brutal que parecía arrancar el aire de la habitación. Miguel le decía, no bajes. El niño le decía, no me dejes aquí. ¿A quién debía escuchar? Lucía se cubrió el rostro con ambas manos. Lágrimas tibias le escurrían entre los dedos. Estaba agotada, física y mentalmente. Había pasado horas enfrentándose a algo que no comprendía, cargando el peso de un legado que nunca pidió, de un secreto que nunca mereció heredar. Pero no podía fingir que todo era su imaginación. Las cartas eran reales. La caja era real, la foto era real, la respiración bajo el piso era real. La nota de Miguel, o lo que quedaba de él, era real. Y la voz del niño, esa vocecita ahora vivía dentro del silencio del rancho, como si hubiese despertado de un largo sueño. Lucía tomó aire y habló, aunque no sabía a quién. No quiero hacer daño, no vine a abrir nada, solo quiero entender. La linterna temblaba en su mano. La luz se movía en la superficie de la compuerta como un reflejo inquieto, como si algo respirara lentamente debajo, justo al ritmo de sus palabras. Un pensamiento la atravesó como una descarga eléctrica. Si Miguel pudo dejar una nota, entonces en algún momento bajó, y volvió, y vivió años después. Eso significaba que el descenso no lo mató, pero lo cambió. ¿Qué viste ahí abajo?, susurró, imaginando a su esposo sentado en la oscuridad del dormitorio, escribiendo esas palabras temblorosas, escuchando a un niño que no estaba vivo. El silencio respondió. Lucía limpió su rostro con la parte posterior de la mano y se obligó a ponerse de pie. Miró la compuerta, miró las llaves, miró la nota, miró el segundo papel, escrito infantilmente. Y entonces tomó una decisión. No abriría, no bajaría, pero tampoco dejaría que ese niño, sea lo que fuese, la manipulase. Necesitaba saber más. Si había cartas en el pasadizo, tal vez había más. Tal vez la familia anterior dejó algo que explicara qué era la voz, qué era ese ser, cómo había empezado todo. Lucía respiró profundamente y dirigió la luz hacia el pasadizo. La pared abierta parecía esperar. Una boca oscura, estrecha, húmeda, llena de polvo y silencio comprimido. No voy a bajar, repitió para sí, pero puedo mirar. Se agachó frente al hueco y se introdujo en él con cautela, casi arrastrándose. El espacio era tan estrecho que sus hombros rozaban ambos lados. El aire allí dentro era diferente. Olor a humedad acumulada, piedra vieja y algo más sutil, algo parecido a tierra removida recientemente. Las paredes de piedra estaban frías al tacto. El piso, cubierto de polvo, mostraba rastros de movimiento reciente. Las marcas de manos pequeñas seguían allí, pero ahora, con la linterna más cerca, Lucía notó que algunas eran demasiado nítidas. No parecían de hace décadas, parecían frescas. Eso le arrancó el aliento del pecho. Se deslizó unos pasos más hacia adentro. El pasadizo continuaba derecho unos 5 metros y luego giraba hacia la izquierda, donde una sombra más densa se acumulaba. Todo estaba silencioso, pero era un silencio tenso, como si el corredor en sí mismo escuchara. Lucía avanzó hasta el punto donde había visto la figura desaparecer. La luz de la linterna reveló algo nuevo. En la pared del fondo, parcialmente cubierto por una capa de moho, había un símbolo grabado en la piedra, el mismo símbolo que estaba en las llaves. 3 curvas que se entrelazaban alrededor de un punto central. Lucía pasó la mano sobre él. La piedra estaba tibia. No era posible, la casa estaba fría. El corredor estaba helado, el símbolo estaba tibio como la piel humana. De repente escuchó un sonido detrás de ella. Un roce leve, como dedos pequeños arrastrándose por la pared. Lucía giró de inmediato, apuntando la linterna hacia la entrada del pasadizo. Nada, solo polvo flotando en el aire.
Pero luego algo se movió fuera de su visión. Un susurro débil, casi imperceptible. Lucía. Ella cerró los ojos con fuerza, oprimiendo los dientes. «Deja de decir mi nombre», susurró. Abrió los ojos lentamente. Y entonces lo vio. Un pequeño trozo de tela en el suelo, justo a 1 metro de la compuerta. Era un pedazo de ropa infantil, antigua, sucia, rasgada. Lo tomó con 2 dedos, temblando. Tenía un borde quemado y un olor que no supo definir. Cuando se incorporó para volver a la sala, un sonido reverberó bajo el piso. Esta vez no era un susurro, ni un golpe, ni una respiración. Era algo más. Era un golpe contundente, desesperado, como si alguien hubiese golpeado el techo del subsuelo con ambas manos. ¡Tac! 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 Lucía retrocedió con un grito, sacando la cabeza del pasadizo justo a tiempo para ver la compuerta sacudirse. No abrirse, no romperse, sacudirse. Una vez, otra más. Como si algo pequeño, algo angustiado, algo desesperado, golpeara desde abajo con toda su fuerza. «¡No!», gritó Lucía. «¡Para! ¡No voy a abrir!». Los golpes cesaron de inmediato. El silencio cayó como un telón. Lucía respiraba con dificultad. Sentía el corazón martillarle en el cuello. Sus manos sudaban alrededor de la linterna que casi se le resbalaba. Y entonces algo nuevo ocurrió. Un sonido suave, mucho más suave que los golpes. Un sollozo, un llanto de niño. «Por favor», se oyó desde abajo con voz desgarrada. «No quiero estar solo». Lucía sintió que el suelo bajo sus rodillas vibraba de leve. El llanto era profundo, tembloroso, no agresivo. Sonaba como el llanto de un niño que ha sido abandonado. Uno que pide ayuda. Pero ella ya había leído demasiadas cartas para creerlo. «No eres un niño», susurró con la voz quebrada. «No puedes serlo». El llanto cesó abruptamente. Y desde el subsuelo, una voz más seca, más vieja, más profunda, emergió entre la madera. «¿Y entonces qué soy?». Lucía sintió que la piel se le erizaba de pies a cabeza. Era la primera vez que la voz hablaba con claridad. La primera vez que no imitaba a una criatura indefensa. La primera vez que mostraba que sabía demasiado. Y esa pregunta específica, ¿qué soy?, no pertenecía a algo humano. Lucía retrocedió hasta chocar con la pared. Su respiración era irregular, casi dolorosa. El rancho entero parecía haberse encogido alrededor de ella. De repente, el papel de Miguel en su bolsillo vibró por una corriente de aire que no venía de ninguna parte. Lucía lo sacó con manos temblorosas y notó algo. Había algo más escrito, algo que antes no había visto, quizás por el polvo, la luz, el pánico. Debajo de «No bajes», en una caligrafía aún más temblorosa, casi borrada. «No es un niño». Lucía dejó caer la nota. El pasadizo se oscureció de pronto, como si la luz huyera de él. Y entonces, desde lo profundo del suelo, una voz, no infantil, no humana, no viva, pronunció su nombre. «Lucía». Y lo dijo con hambre. Lucía corrió. Atravesó el pasillo, la sala, el portón, la tierra seca. Corrió sin mirar atrás, con lágrimas cortándole el rostro, con el corazón a punto de explotar. No sabía a dónde iba, solo sabía que debía salir. Debía salir. Al llegar a la camioneta sus manos temblaban tanto que tardó en abrir la puerta. Cuando finalmente lo logró, se lanzó dentro, cerró con seguro y encendió el motor con un gemido. Pero antes de acelerar, antes de huir, antes de dejar atrás el rancho, miró por última vez a la casa. Y entonces lo vio. En la ventana pequeña del dormitorio, donde estaba la compuerta, una silueta pequeña. Una silueta del tamaño de un niño. Pero no tenía rostro. No tenía ojos, solo una sombra oscura, inmóvil. La silueta levantó una mano y tocó el vidrio, justo donde Lucía la estaba mirando. Lucía gritó, pisó el acelerador y se alejó dejando una nube de polvo. No volvió a mirar atrás. No volvió al rancho. No volvió a abrir las cartas. Pero durante años, todas las noches, al cerrar los ojos,
Escuchó la misma voz susurrando desde algún lugar bajo su cama. No quiero estar solo.